Saludos, estimados docentes. En esta oportunidad vamos a revisar, de manera general, las principales características del programa Hoja de Cálculo de Google, que forma parte de las aplicaciones de Google que vienen incluidas gracias a su cuenta de correo institucional. Para poder utilizar esta herramienta, requiere unirse a Google utilizando su cuenta de correo institucional. Acá puede ver usted que yo ya inicié sesión con mi cuenta de correo institucional. A continuación, utilizaremos el botón de aplicaciones de Google y buscaremos la aplicación Hoja de Cálculo. Esta aplicación, de manera similar a la aplicación de documentos de Google que vimos en un tutorial anterior, presenta en primer término una lista de plantillas que el usuario puede utilizar a voluntad. En esta primera fila aparecen las plantillas más comunes o las que se consideran más comunes según los criterios de la propia aplicación. Sin embargo, usted puede acceder a la lista completa o a la galería de plantillas pulsando este botón. Una vez que haga ello, podrá ver usted la gran cantidad de plantillas con las que puede trabajar de manera completamente libre. Si lo que desea es trabajar con una hoja de cálculo en blanco, simplemente hace clic en la plantilla en blanco. Cabe señalar que en la parte inferior usted verá la lista de hojas de cálculo recientemente abiertas, ordenadas por diferentes criterios. Además, podrá escoger entre las hojas de cálculo en las que cualquiera es el propietario, en las que usted es el propietario, o si no es usted el propietario y por tanto es una hoja de cálculo que están colaborando, que una persona le invitó a colaborar. Puede cambiar los modos de visualización a vista de lista o a vista de iconos. Asimismo, puede ordenar los archivos en función a cualquiera de estos criterios disponibles. Adicionalmente a ello, puede abrir el selector de archivos para poder buscar en diferentes ubicaciones de su unidad de Google Drive aquellos archivos que se encuentren en las carpetas de su organización, compartidos con usted, destacados, recientes, o si lo desea, subir archivos compatibles, o sea, archivos de Microsoft Excel por lo general, hacia la nube y así poder abrirlos desde esta hoja de cálculo. Adicionalmente a esto, como mencioné antes, usted podrá elegir la plantilla en blanco para trabajar directamente con una hoja de cálculo vacía. Tenemos también algunas opciones para ocultar las plantillas. Tenga mucho cuidado en utilizar esta opción, ya que las plantillas no podrán ser activadas de nuevo a menos que se empleen herramientas de configuración. Sugerimos mantener estas opciones tal cual están. Vamos a hacer clic en la plantilla en blanco para entrar a la interfaz principal de este programa. Bien, ya estamos en la interfaz de usuario de hoja de cálculo de Google. Esta interfaz de usuario se parece mucho a las versiones antiguas de Microsoft Excel. Podemos destacar algunas opciones más bien particularmente útiles dentro de lo que significa este programa. Lo primero es que en la parte superior aparece hoja de cálculo sin título. Lo segundo, tiene opciones para destacar, mover o para ver el estado del documento. Por ejemplo, si esto representa un informe de ventas, por ejemplo, 2020, el documento quedará guardado con ese nombre en su unidad de Google Drive. Lo cierto es que no se guarda específicamente en una ubicación. Se guarda en la ubicación por defecto que responde, por lo general, a la carpeta Mi unidad. Sin embargo, usted puede cambiar la ubicación de este archivo utilizando este botón o utilizando la opción Mover del menú Archivo. En cualquiera de los dos casos, se les va a pedir a usted que ubique la ubicación en la que desea que este documento sea guardado. Por ejemplo, vamos a entrar a la carpeta Hojas de Cálculo que ya tenía previamente creada y lo moveremos aquí. Al hacer esto,
se me mostrará un mensaje de confirmación que puedo deshacer durante unos segundos. Caso contrario, simplemente cerramos y el documento estará movido en esa ubicación. Otras opciones interesantes dentro de lo que destaca esta interfaz gráfica de usuario las podemos ver en el menú Archivo. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de descargar nuestro archivo en cualquiera de estos formatos. Nótese que el primer formato es Microsoft Excel, ya que las hojas de cálculo de Google son compatibles con Microsoft Excel. Podemos también enviar esta hoja de cálculo como archivo adjunto directamente haciendo clic en esta opción. Simplemente enviamos un correo a la persona a la que deseamos enviar el archivo, adjuntamos un mensaje y al darle clic en enviar, se procederá con el envío a la persona del destinatario, de una manera muy sencilla. Lo mismo se puede hacer en otros programas como documentos o presentaciones. También podemos mover a la papelera el archivo, podemos publicarlo en la web, que esto puede ser particularmente útil cuando se desea que un archivo sea visible desde una hoja de cálculo. La otra forma de hacer esto es mediante compartir. Podemos imprimir, entre otras opciones. Si bien es cierto, existe una serie de características que le son comunes a Microsoft Excel con respecto a este programa de hoja de cálculo de Google, cabe destacar que la razón por la que se parecen es porque son compatibles. Las opciones de formato de celdas, color de relleno, bordes, alineamiento, alineación vertical, ajustes de texto, rotación de texto, insertar un vínculo, insertar comentarios, insertar gráficos, filtros, sumatorias y otras funciones son totalmente compatibles. Y respecto a esto, justamente en esta parte ustedes pueden observar todas las funciones de hoja de cálculo con las que cuenta este programa. Nos tardaría muchísimo hacer una descripción de todas estas funciones, pero le aseguro que la mayoría de estas funciones son funciones compatibles con Excel. Quizás la única excepción serían las funciones propias de Google que se encuentran categorizadas como lo ve usted aquí. Otras opciones que ustedes pueden encontrar interesantes se encuentran en el menú Insertar, donde se puede insertar gráficos, como vimos hace un rato. Se pueden insertar imágenes sobre celda o sobre celdas. Se pueden insertar dibujos. Se pueden insertar formularios para unir la aplicación Formularios de Google directamente con una hoja de cálculo. Aunque en otro tutorial explicaremos que esto se puede hacer automáticamente desde formulario. Tenemos para insertar funciones, enlaces y otros elementos adicionales. Asimismo, tenemos las opciones de formato sumamente compatibles con lo que conocemos de Excel. También tenemos opciones para el manejo de datos, filtros, validaciones, tablas dinámicas, etc. Hay herramientas para crear formularios, para grabar macros, no se graban en el lenguaje en el que se graban en Excel, sino en JavaScript, que es un lenguaje de programación para web. También tenemos opciones de revisión ortográfica, notificaciones, opciones de protección de hoja y por supuesto tenemos también las herramientas de complemento que como explicamos en el tutorial de Word se tratan de herramientas que pueden ser elaboradas por terceras personas. Y muchas de estas aplicaciones pueden funcionar bastante bien con Excel o en este caso con hojas de cálculo de Google. Vamos a probar algunas fórmulas mediante esta hoja de cálculo de ejemplo que tenemos aquí para desarrollar algunos cálculos sencillos utilizando este programa. Por ejemplo, vamos a crear una multiplicación. En esta hoja de cálculo tenemos artículo, precio, cantidad, valor, IGB y precio de venta. Vamos a obtener el valor de la venta multiplicando el precio por la cantidad, por ejemplo. Para iniciar una fórmula en hoja de cálculo lo hacemos igual que en Excel. Abrimos el signo igual y colocamos las coordenadas que deseamos multiplicar. En este caso, B2 por C2. Luego pulsamos Enter para obtener el resultado. Podemos hacer la copia de la fórmula de la misma manera como lo haríamos en Excel y obtendremos el mismo resultado.
Para el cálculo del IGB, sacaremos el 18% al valor. Abrimos con el signo igual, D2 por, y tal como lo haríamos en Excel, 18%. De esta forma se calcula dicho porcentaje y podemos también copiar la fórmula al resto. Para el precio de venta haremos una totalización. Es decir, sumaremos el valor de la venta, que está en D2, más el impuesto, que está en E2. Obtendremos nuestro total de precio de venta y podemos arrastrar la fórmula para el resto de productos. Para hacer una totalización, por ejemplo, de toda esta columna, podemos utilizar funciones de hoja de cálculo. Por ejemplo, la función suma. Tal cual lo haríamos en Excel, marcamos todo el rango de celdas que deseamos sumar. Y ahí tenemos el total. Si bien es cierto, no es la única fórmula, aquí en el botón Funciones pueden ver la lista de funciones con las que pueden utilizar o las que pueden trabajar, separadas por categorías. No es propósito de este tutorial aprendernos todas estas funciones, pero sí darles las pautas de cómo pueden utilizar, ¿no? Si desean dar un poco de formato a esta tabla, pueden seleccionar y utilizar el botón de bordes para darle un poco de presencia. Incluso podrían darle, por ejemplo, aquí un poco de negrita. Dependiendo de muchas configuraciones, es posible que, por ejemplo, este valor se pueda mostrar como un tipo moneda. Si ustedes utilizan el comando moneda y les sale el símbolo de euros, como me está saliendo a mí, es posible que ustedes modifiquen esto aquí en la opción más formatos, o si ya han usado antes la opción sol peruano para configurar el nuevo sol, o el sol peruano, perdón, si no, hacemos clic en más formatos, otras monedas, y buscamos la moneda que deseamos, ¿no? Y ahí aparece el sol peruano. Lo aplicamos y ya sale con el símbolo del nuevo sol, si es que no les aparece por defecto esta opción. Cada cambio que ustedes hagan en una hoja de cálculo o en cualquier documento de Google se graba automáticamente. Siempre estén atentos a este mensaje. Última modificación hace unos segundos, por los cambios que acabo de hacer. No necesitan estar utilizando un comando para guardar, porque no es necesario. Dentro de algunas opciones que también podemos utilizar en este programa, están las opciones para manejos de datos. Vamos a utilizar una hoja de cálculo de ejemplo para mostrar esta capacidad. Aquí tenemos, por ejemplo, una lista de datos mucho más grande. Si esta lista de datos, por ejemplo, ustedes desean ordenarla por uno o más criterios, que es algo bastante común, podrán seleccionar todo, tal cual lo harían en Excel. Vean que no son pocas filas. Utilizar el menú Datos y escoger la opción Ordenar intervalo. Para poder utilizar esta opción es necesario que la hoja de cálculo esté seleccionada previamente. Aquí, si su tabla tiene encabezados de columna o filas de encabezados, debe marcar la casilla para que hoja de cálculo detecte cuáles son esas filas encabezado. Y acá escogemos por cuál de estas opciones que tenemos aquí, que son los campos de su lista de datos, vamos a ordenar. Por ejemplo, vamos a ordenar por nombre de producto de la A a la Z. También puede ordenarse de la Z hacia la A. Una vez que tenemos el orden, hacemos clic en ordenar y su lista de datos ahora tiene orden alfabético. Es muy sencillo. Si vuelven a seleccionar, van a poder cambiar el orden que tenían y que definimos hace un rato, ¿no? Menú datos, ordenar intervalo, y esta vez voy a ordenar por ID de producto, para que quede como estaba antes. Y ahí tenemos nuestra lista de datos. También tenemos opciones para crear filtros. ¿De acuerdo? Los filtros se crean de esta forma. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, una pequeña indicación de desplegable.
para que podamos filtrar por alguno de estos elementos que están aquí. Los proveedores o de pronto también más fácil las categorías, ¿no? Si yo desmarco, por ejemplo, voy a desmarcarlo todo aquí, voy a dejar solamente repostería marcado. Hago clic en aceptar y me va a filtrar a todos los productos de repostería. Correcto. Aquí también tienen el comando de filtros. ¿De acuerdo? Con este comando también pueden filtrar o quitar el filtro, como voy a hacer yo ahora. Al quitar el filtro se restaura la data. Y otras tareas que podemos hacer de una manera bastante interesante es, por ejemplo, tener una tabla dinámica. Las tablas dinámicas son herramientas muy poderosas en Microsoft Excel y, a decir verdad, en este programa no están tan mal, están bastante bien de hecho. Si hacemos clic en tabla dinámica, en este caso el programa va a detectar nuestro rango de datos. Es mejor configurar una tabla dinámica en una nueva hoja, así que marcamos nueva hoja y hacemos clic en crear. Nos va a crear una nueva hoja. Nos va a sugerir aquí a la derecha en este panel las tablas dinámicas más apropiadas de acuerdo a la data seleccionada, o nosotros podemos confeccionar nuestra tabla de datos. Por ejemplo, aquí en filas, para que aparezca en esta sección, vamos a hacer clic en añadir y vamos a escoger la opción categoría. Entonces inmediatamente se resumen todas las categorías a la izquierda y en el área de valores vamos a escoger, por ejemplo, precio, para que nos totalice el precio por categorías. Y ese es el resultado que nos muestra. Si bien es cierto, no tiene todas las capacidades de las tablas dinámicas en Excel, cumple a cabalidad con resúmenes básicos que podemos utilizar, por ejemplo, para insertar gráficos estadísticos. Al hacer esto, la opción insertar gráfico, inmediatamente se crea un gráfico estadístico. Es cierto que no nos da a elegir el gráfico antes de crearlo, pero lo podemos cambiar aquí en el panel de la derecha. Por ejemplo, si no quieren un gráfico de ese tipo, quieren quizás un gráfico combinado, pueden hacerlo así. Para que se cumpla un gráfico combinado necesitaríamos de una columna más. Si desean mantenerlo con el sugerido, que era gráfico circular, pues no hay ningún problema. Aquí ustedes pueden hacer algunas configuraciones adicionales acerca del gráfico propiamente dicho. ¿Correcto? O pueden personalizarlo, si es que quieren hacer algún cambio en los estilos del gráfico. La mayoría de las opciones que se encuentran aquí son suficientes para presentar un gráfico estadístico sin problemas. Y lo mejor de todo es que es actualizable. Quiere decir que está de alguna manera sujeto. Voy a desmarcar esta casilla mostrar totales para que el gráfico no sea tan confuso. De esta forma solamente muestra los valores. Les decía que aquí podemos hacer algunas configuraciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, yo puedo deshacerme de los campos que había agregado a mi tabla dinámica. Voy a deshacerme de categoría y voy a deshacerme de precio. Entonces, el gráfico aparentemente se ha descompuesto. Pero puedo añadir otro. Por ejemplo, puedo añadir proveedor. ¿Ya? Obviamente me van a salir muchos más. Y en valores voy a añadir los importes de ventas. Entonces el gráfico se actualiza dependiendo de lo que yo haya colocado a la izquierda, por supuesto. Estas y otras herramientas están disponibles dentro de lo que es el tratamiento de hoja de cálculo, ¿no? No vamos a hacer una explicación demasiado amplia. Algo para terminar esta sección, las herramientas de compartir. Si ustedes vieron el tutorial de documentos de Google, las opciones de compartir en hoja de cálculo son exactamente las mismas. Ustedes invitan a personas o también pueden obtener un enlace para compartir una hoja de cálculo, por ejemplo, en su aula virtual. En cualquiera de las dos formas, si se trata de personas, lo que tienen que hacer es invitar a esas personas de manera manual, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a invitar a 2 personas a colaborar con este archivo, ¿no?
Al hacer esta invitación y hacer un envío, los destinatarios recibirán un correo electrónico con el que podrán acceder a colaborar este archivo, no necesariamente en tiempo real, sino cuando ellos lo vean por conveniente. De cualquier forma, se guardará un historial de estas revisiones o de estas participaciones colaborativas. Recuerden que cualquier programa de la suite de G Suite tiene la posibilidad de ser colaborativo. Vamos a cerrar esta pantalla. Y de esta forma concluimos con este pequeño tutorial que ha mostrado la generalidad, ¿no? Aspectos generales de hoja de cálculo de Google. Hasta otra oportunidad. Y está, por favor, la opción para suscribirse al canal. No dejen de hacerlo. Y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.